Bienvenidos a todos al podcast del Faro Educativo. Hoy tenemos nuestro cuarto episodio de nuestra quinta temporada sobre voces de niños y niñas y jóvenes en la educación y en la educación para la participación en la democracia, con nuestra invitada Laura Ramírez Mejía. Esperemos lo disfruten. Buen día, muchas gracias por acompañarnos en un episodio más del podcast del Faro Educativo. Hablemos de política y educación. Hoy nos acompaña Laura Ramírez Mejía eh, en esta quinta temporada que hemos denominado Generación Consciente, tejiendo democracia y participación a través de la educación. Además de Laura está Batia Czarnewicz, es estudiante de pedagogía, quien realiza el servicio social en el Faro Educativo, es colaboradora del Faro. Bienvenida también, Batia. Batia y yo estaríamos haciendo esta entrevista con nuestra invitada muy especial, querida Laura. Te voy a presentar muy rápidamente. Laura María Ramírez Mejía es antropóloga de la Universidad de los Andes de Colombia. Estudió la maestría en Investigación y Desarrollo de la Educación en la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México. Laura trabaja en el campo educativo desde hace 20 años. En el ámbito académico, trabajó el tema de participación social de niños, niñas, jóvenes y de incidencia ciudadana en educación. Laura cuenta con un diplomado en Intervenciones y Política Educativa a cargo del Centro de Investigación y Docencia Económicas, el CIDE, otro en Filosofía para Niños por la Universidad del Medio Ambiente, la UMA, y otro en Dirección y Administración de Organizaciones de la Sociedad Civil. Laura ha trabajado durante 7 años en la Organización Civil Mexicanos Primero, dedicada a la incidencia en política pública educativa para abonar a la garantía al derecho a aprender de niñas, niños y jóvenes en México y América Latina a través de la Red Latinoamericana por la Educación, REDUCA. Actualmente, Laura es directora de activación de agentes en dicha organización, en el área enfocada a abrir espacios de participación para maestras, maestros, familias, estudiantes. Laura trabaja temas de participación social y estudiantil, género, inclusión educativa, acompañamiento socioemocional para estudiantes y docentes y para consolidar el derecho a aprender en las comunidades escolares. Laura, querida, tu currículum es muy padre, habla mucho de los temas que justamente esta temporada queremos tratar en el Faro, ¿no? Y gracias de verdad por acompañarnos. Ahora nos interesa mucho esta temporada tratar el tema sobre la importancia de que las y los jóvenes participen en los asuntos de política, ¿no? Y eso va, por supuesto, mucho más allá de solo ir a votar el día de las elecciones, ¿no? Participar, involucrarse, estar enterados, opinar, tomar buenas decisiones, informarse, estar involucrados en los temas del día a día, ¿no? Estar involucrados, estar interesados, estar informados. Y estos temas de la participación, pues, comienzan desde muy temprana edad, ¿no? O sea, no podemos esperar de pronto que alguien que nunca se involucró en temas o asuntos de política, aunque suenan como algo muy lejano, como algo ajeno, de pronto, bueno, llamarlos a elecciones y decir, bueno, ya toca votar, ¿no? Y votar por quién y por qué y para qué y por qué yo, ¿no? Entonces, se habla mucho de la importancia de que las niñas, los niños y los adolescentes empiecen esta participación desde muy temprana edad, ¿no? Y esta discusión, bueno, pues ya tiene un rato, pero cuéntanos un poquito de dónde viene, desde cuándo se empieza a hablar de esta participación en la escuela, por ejemplo, ¿no? Pareciera que es un tema reservado o era un tema reservado a los adolescentes, ¿no? O a los adultos jóvenes o a los adultos en sí, ¿no? ¿Cuándo empieza esta impronta de la participación de las niñas y los niños, no sé, en la escuela, ¿no? Si nos pudieras narrar un poquito estos antecedentes. Bienvenida, Laura. Muchas gracias. Muchas gracias, Arci. Es un gusto para mí estar aquí. También te saludo, Batia. La Ibero es mi casa, entonces me siento muy contenta de poder estar en este espacio. Bueno, pues mira, pensamos que es un tema relativamente nuevo, pero
esto empieza a cambiar hace como todo, ¿no? Siempre los antecedentes nos podemos ir muy atrás y no vamos a hacer un recuento muy minucioso. Pero desde finales del siglo XIX empieza a haber estas voces para pensar en las niñas y en los niños de otra manera, ¿no? Tenemos siempre a María Montessori como este ícono que empieza a ver a los niños y estos procesos de antes y de después de la Guerra Mundial, cuando también empezamos a pensar como sociedades, en Europa sobre todo, en ese rol que juegan las niñas y los niños y también en esa escuela que ya no pretende ser una escuela tan vertical donde todos los niños están sentados y callados y el profesor hasta daba algún reglazo por ahí, ¿no? Empieza a haber una forma de pensar. Sin embargo, son procesos muy lentos y tarda mucho, mucho en que eso pues vaya generando un cambio cultural necesario todavía hoy, ¿no? Pero es ya en los años 80 empieza a cambiar, sobre todo en los marcos normativos. En 1989, la mayoría de los países del mundo firman la Convención para los Derechos de las Niñas y de los Niños, que en su artículo 12 ya habla de participación. No menciona todavía la participación en la escuela, pero sí dice específicamente que tenemos como sociedad que los niños tienen derecho a participar en todos los asuntos que les competen. Y ahí viene a pensarse el papel de los niños, por ejemplo, con su propia salud, con temas de justicia, de administración de justicia en diferentes momentos, y poco a poco esto empieza a permear también el tema educativo. Eh, y viene también en los años 90, pues todo este tema de volver a mirar hacia las democracias. En América Latina caen estas dictaduras, sobre todo en el cono sur, pero también en México surge el Instituto Federal Electoral. O sea, se empieza a pensar un poco en esos procesos democráticos y qué implican. Y también empezamos a ver justamente que los adultos no van a votar o que no hay mucha conciencia de la importancia de los procesos electorales y a pensar, bueno, es que qué está pasando, por qué los adultos no votan y se empieza a pensar, pues porque tampoco a los niños les hemos dado estos contextos más democráticos, ¿no? A nivel de marco normativo también en México empieza a haber un proceso, en el 92 con el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica se pone el tema de la participación social, todavía no de niñas y niños, pero ya se empieza a hablar de unas escuelas más abiertas donde las decisiones se toman entre todas y todos, las familias, los maestros, los directores y ya no solamente el Estado o los sindicatos o una alianza entre ambos, sino cómo hacemos para que las escuelas empiecen a tomar decisiones que les competen y así pues poder empezar también a mejorar los resultados de aprendizaje contextual en cada una de ellas. Y ya mucho más reciente, por ejemplo, en 2014, esta ley de la Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes, que es de 2014, y ahí ya habla de la participación, del derecho a la participación en la ley mexicana de las niñas y de los niños. Y en el artículo tercero también dice que la educación será participativa, ¿no? Entonces, en el marco normativo es muy claro que se va dando un cambio. El problema es que esto necesita pues un cambio también cultural que ha sido mucho más lento que la parte del marco normativo, porque implica cambiar la forma en la que vemos la escuela, en la que la vivimos día con día, ¿no? La escuela es un espacio público y como espacio público es un espacio democrático, porque al final lo que está atrás de la democracia pues es cómo vivimos lo público, ¿no? Entonces cuando la escuela se concibe como un espacio público, empezamos a cambiar un poco las dinámicas y el foco y empezar a pensar, bueno, cómo estamos tomando las decisiones que le competen a la escuela. Y poco a poco, más bien en un proceso todavía muy lento, pero cada vez como con más conciencia de no le estamos dando voz a los protagonistas de la educación, ¿no? Y es muy interesante porque justamente este año, en 2024, a principios de año, se hizo una reunión de ministros de educación de América Latina en Chile y un documento que salió de esa reunión, justamente el tema uno son varios ítems de como cuáles son los ítems principales para transformar la educación hoy en día. Y el primero que sale es justamente el tema de la participación de los estudiantes. Entonces dice, necesitamos que los estudiantes sean activos en su proceso educativo y no objetos pasivos, o sea, no solo receptores. Es crucial fortalecer esa participación de los jóvenes en la toma de decisiones, em, tanto en el día a día educativo, en las escuelas, como en la política educativa.
Y esto implica empoderar a los jóvenes, a los niños, a las niñas, a los adolescentes como protagonistas de ese proceso y obviamente llevado a que esas decisiones que las niñas y los niños pueden ir tomando pues tengan un impacto en la vida social, en la vida democrática, ¿no? Entonces, estamos hablando de hace 2 meses, porque ha sido pues todo este recorrido, pero cada vez como mucho más conciencia de que la educación pues, tiene que tener ese componente. Cierro con esto, estoy aquí mirando también los tiempos, pero cierro con en Mexicanos Primero decimos, o nuestra causa es defender el derecho a aprender. Y nosotros hemos dicho que el derecho a aprender conlleva tres dimensiones que no son escalonadas, sino que se necesitan las tres para poder garantizarlo. Entonces, el derecho a aprender es que todas las niñas y los niños, sin importar su condición, porque también la democracia justamente es para todas y todos, que todas las niñas y los niños, los adolescentes, los jóvenes, estén, aprendan y participen en la escuela. Esto quiere decir, de nada sirve que los niños tengan un lugar en la escuela si están sentados, callados y son receptores pasivos. Si no aprenden lo que tienen que aprender, pero también lo que quieren aprender, y si la escuela no es un espacio de formación ciudadana para desarrollar todas las habilidades individuales y sociales de las niñas y los niños. Si la escuela no cumple ese papel, pues no está cumpliendo ese papel democrático que es llamado a hacer, ¿no? Ok, muchas gracias, Laura. Bueno, como ya dijo Arce, yo soy Bate Charnevich y estoy estudiando pedagogía en la Ibero y por este ratito estoy siendo parte del Faro y de verdad muchísimas gracias por poder participar en este podcast. Vamos a aprender mucho de ti. Y pues bueno, ya ahorita que nos hablaste un poco acerca del contexto y por qué y los antecedentes de por qué la participación ciudadana de los niños, niñas y adolescentes, queríamos preguntarte, em, ¿cómo crees, digo, por qué es importante que los niños, niñas y adolescentes tengan un involucramiento en la sociedad y una participación activa dentro de ella? Y también, ¿qué puede hacer la escuela para lograrlo? Muy bien. Bueno, pues dice el pedagogo italiano Francesco Tonucci, que ha trabajado un montón en los temas de participación de niñas y de los niños, que la participación en la escuela no significa afirmar que la escuela deba organizarse como quieren los alumnos. Significa que no tiene sentido pensar, administrar, organizar la escuela prescindiendo de lo que piensan los alumnos. Hago esta aclaración porque a veces pensamos que la participación de las niñas y los niños en la escuela significa que las niñas y los niños van a decir no queremos más clases de matemáticas y en cambio queremos mucho recreo y entonces ya vamos a tener que cambiar, ¿no? Como obligarnos a eso y eso tampoco es así. Lo que significa es que tenemos que aprender a preguntarle a los niños qué quieren, qué necesitan para aprender mejor y abrir esos espacios de toma de real toma de decisiones dentro de las escuelas. Y eso, ese es el impacto que se busca cuando hablamos de participación de las niñas y los niños. Que esto suceda tiene primero un impacto social para la democracia. Lo voy a hacer digamos, de lo más grande a lo más concreto, pero no es un tema de más importancia o menos. Entonces, para la democracia es crucial porque no se aprende a ser democrático con una clase de formación cívica y ética, aunque puede contribuir, pero no es suficiente si la democracia no se vive. Si no entendemos que la democracia es un espacio de toma de decisiones, de conversaciones, de diálogos, de acuerdos, ¿no? De solución de conflictos, pues de nada nos sirve hablar de la democracia en clase, pero tener una escuela donde solamente una persona que tiene una jerarquía y que toma unas decisiones completamente verticales y esto se hace así y esto se hace así y no hay ningún margen, pues entonces no estamos viviendo la democracia. Entonces, esto empieza porque tiene un impacto en que los niños aprendan a vivir la democracia desde pequeños. El segundo impacto que tiene es que cuando tenemos escuelas más democráticas, pues también las escuelas permiten optimizar muchísimos procesos, o sea, las hacemos más eficientes. Tiene un fin también como instrumental. Mejora la rendición de cuentas, mejoran las decisiones que se toman y entonces la escuela opera mejor desde su contexto y desde su realidad. Ya entrando en el tema de las niñas y de los niños, pues también entonces permite que ellos aprendan a tomar decisiones y también a que sean conscientes de su propio proceso de aprendizaje y que tomen las decisiones pues, para eso, ¿no? Entonces ya no es yo
tú haces la tarea porque yo te obligo o porque hay una consecuencia negativa, como una mala calificación o te quedas sin recreo, sino es darle la vuelta e ir permitiendo que los niños pues tomen la decisión de interesarse en su proceso de aprendizaje y de hacer la tarea pues, porque es su proceso y porque lo necesitan. De acuerdo con un documento del gobierno de Canadá que salió en 2018, algunos de los beneficios que tiene la participación de las niñas y de los niños son: mejora las relaciones entre alumno-maestro y alumno-alumno, o sea, entre los compañeros. Mejora el bienestar escolar, mejora el proceso de enseñanza-aprendizaje, mejora también el apoyo y la guía, pone al maestro como un facilitador de los procesos y los niños pueden ir decidiendo cómo van avanzando en su proceso educativo. Contribuye a una mejor visión de la organización escolar y aumenta el sentido de comunidad compartida. Provee un sentido de reciprocidad para sentirse valorado, digno de confianza y respetado. Desarrolla habilidades para la vida como trabajo en equipo, resolución de problemas y ciudadanía. Mejora el compromiso y empoderamiento, mejora la asistencia y el logro de aprendizaje y disminuye la brecha de aprendizaje entre los estudiantes de contextos socioeconómicos altos o bajos. Entonces, se ha mostrado que tiene mucho impacto también en el proceso, en el mismo proceso de aprendizaje de las niñas y de los niños. Entonces, vamos desde la democracia hasta lo que sucede en el proceso de cada niña y cada niño en el aula, ¿no? Y todos estos beneficios conjuntos, pues imagínense si esto fuera realidad en las escuelas, pero además tuviera un impacto en la sociedad, ¿qué sociedad tendríamos, no? Fíjate que recuerdo, a propósito de lo que estás comentando, alguna vez un seminario, en aquellos tiempos que trabajaba yo en el INEE, recién comenzábamos, recién comenzaba yo mi trabajo en el INEI, y un seminario internacional donde estábamos exponiendo como los fines de la educación, ¿no? Y vinieron colegas de distintas partes del mundo y, y fue muy sorprendente ver como lo que en aquel momento, te estoy hablando del 2014, hace 10 años, quizá, como para qué preparaba el sistema educativo mexicano versus el holandés, versus el sistema educativo canadiense o así, ¿no? Y en algunos casos, ¿no? Recuerdo mucho el caso holandés, ¿no? Para generar ciudadanos críticos o ciudadanos empoderados o ciudadanos, ¿no? Y en aquel momento se cuestionaba mucho si el sistema educativo mexicano estaba generando ciudadanos listos para obedecer, ¿no? Listos para seguir instrucciones, listos para estudiar y aprender memorísticamente, ¿no? Como una crítica muy fuerte, ¿no? En aquel entonces, ¿no? El aprendizaje, pues, memorístico, ¿no? El aprendizaje, estamos hablando de otro currículum, ya de ese año para acá hemos tenido dos reformas al currículum, ¿no? Sí. Pero estábamos hablando de, además, una cosa es mover el currículum, ¿no? O cambiar el currículum, y otra cosa que ese currículum escrito opere en la práctica distinto para que los estudiantes realmente este, eh, sean, tengan estas habilidades, este pensamiento crítico, ¿no? Y se viva distinto, ¿no? El currículum, ¿no? No solo escrito, sino ya en la práctica, ¿no? Pero todas estas habilidades que señalas, ¿no? La importancia del trabajo más horizontal, la importancia de la participación en clase, la importancia incluso de lo que plantea el nuevo currículum de la comunidad de aprendizaje, ¿no? Eh, Parece que nos faltaran años luz para llegar a esas posibilidades, ¿no? Eh, y en este sentido, bueno, pues algo que nos inquieta es cómo lograrlo, ¿no? Em, Sabemos que la escuela es un espacio, ¿no? Sí, por eso también como que de pronto le pedimos muchas cosas a nuestros profesores en el país, ¿no? Los profesores tienen que ser los encargados de este currículum, pero además los psicólogos, los encargados de recuperar los aprendizajes,
¿no? La familia juega un rol muy importante, ¿no? O sea, es como un trabajo conjunto, ¿no? O sea, es la familia con las escuelas, es el currículum, con las instituciones. Es un trabajo que no le toca solo a la escuela, ¿no? Eh, en ese sentido, em, mm, sí la importancia de como de empezar muy temprano, ¿no? Paulina Caso dice que no hay que esperarnos a la mayoría de edad, ¿no? Y decía, empezamos un poco el episodio con esta pregunta, ¿no? No hay que esperarnos a que las personas estén a punto de alcanzar la mayoría de edad para decir, saca tu INE y participa, ¿no? En las próximas elecciones, ¿no? Sino este ejercicio de la vida democrática, estas prácticas democráticas, comentarlas desde muy temprana edad, ¿no? Y en este sentido también pedirle no solo a las docentes y a los docentes que instrumenten estas prácticas democráticas en la escuela, sino también a las madres y a los padres, ¿no? ¿Qué recomendaciones tú le darías a las familias para apoyar estos procesos democráticos desde la familia, ¿no? Pensando que esto no solo le toca a la escuela, sino nos toca a todos, ¿no? Así es. Bueno, a participar se aprende participando, como a multiplicar se aprende multiplicando, ¿no? Em, Estas nuevas corrientes también de crianza, de disciplina positiva, de crianza con apego, todo esto, también empieza a meterse en este tema de la voz de los niños, de la participación de los niños y a ir formando a las familias para que las niñas y los niños sean escuchados y puedan empezar a tomar decisiones desde muy temprana edad, ¿no? Dirán las mamás, pero esto no quiere decir que los niños van a decir que van a comer cada día, porque entonces un niño quiere carne y al otro día, ¿no? Puede complicar y a veces los adultos con esta visión un poco centrada también en los procesos o en las logísticas decimos, no, no, espérate un momento porque si los niños empiezan a tomar decisiones todo se vuelve un caos, ¿no? Pero ahí es muy importante empezar, o sea, mostrar o ir trabajando, acompañando a las mamás, sobre todo, que son las que suelen estar más enfocadas en la crianza, a que las niñas y los niños tienen capacidad de tomar un montón de decisiones desde muy pequeños. Entra que un concepto que es el de autonomía progresiva, y es que poco a poco van a poder tomar mejores decisiones una vez que son adolescentes o adultos jóvenes, si empezaron a tomar decisiones desde que son pequeñas y pequeños. No quiere decir que puedan decir todo ni con una gran amplitud, porque sí, efectivamente sería muy complicado de gestionar una familia de esa manera, ¿no? Cuando todavía en nuestro país, en nuestra región, además, las familias todavía tienen varios niños o niñas en casa. Pero se habla mucho de, por ejemplo, a una niña o un niño de 2, de 3 años, poderle decir qué te quieres poner hoy en tu ropa y darle dos opciones, que el niño pueda empezar escogiendo dentro de unas opciones, digamos, limitadas, ¿no? O qué quieres comer hoy también en dos opciones, ¿no? O quieres ponerle un poco más de una cosa o de la otra, o sea, decisiones muy cotidianas y que empiezan en chiquito y con opciones acotadas, pero que permita que las niñas y los niños puedan ir tomándolas y entonces van a ir aprendiendo a cada vez más a tomar decisiones para lo que ellos quieren y lo que necesitan. Está también el tema cada vez más presente de la expresión de las emociones de las niñas y de los niños. Y entonces muchas de estas corrientes te dicen, bueno, cuando el niño te dice estoy triste o estoy enojado, tú pregúntale qué necesitas. Entonces también ahí vamos abriendo este margen para que los niños vayan aprendiendo a autorregular sus necesidades, sus emociones, y eso va contribuyendo a todo este proceso que luego vamos a querer que sea, pues, ¿por qué candidato vas a votar o por qué candidata vas a votar? ¿No? Un proceso que ya que implica una gran complejización, pero que, como tú decías, empieza en las pequeñas decisiones que tomamos en las familias. Ahora, las familias, siempre lo hemos dicho, también tienen una participación importante dentro de las escuelas y también mucho de lo que se habla en términos de participación social en las escuelas es que las familias también se involucren. Entonces, es cuando el proceso cuando logramos como agarrar la mancuerna familia-escuela, va a ser ese tránsito para que los niños lleguen a la escuela y entonces también puedan empezar a tomar una serie de decisiones. En estas escuelas, digamos, ya que están a otro nivel en el mundo, en escuelas en Finlandia o estas escuelas en California, que son
un sueño del que todavía estamos lejos, pero muchos de los procesos que se hacen es que las niñas y los niños puedan ir decidiendo qué quieren aprender y cómo lo quieren aprender, ¿no? Entonces hay una serie de materiales o una serie de información y las niñas y los niños van interactuando con eso más que un currículum tan centrado en materias. ¿Estamos lejos de eso? Sí, estamos muy lejos, pero creo que hay que decir que ya hay visiones en el mundo donde justamente permite que los niños desde el preescolar o desde la primaria vayan pensando cuáles son aquellos temas que les interesan y cómo los quieren aprender, ¿no? Em, entonces, pues sí, esa idea de, repito, el concepto de autonomía progresiva, de que poco a poco las niñas y los niños puedan ir tomando decisiones primero sobre su propia vida, sobre lo que quieren, sobre lo que les gusta, sobre sus emociones, y que luego podamos ir dando el salto a tomar algunas decisiones escolares. Aquí quiero decir una cosa que creo que también es muy importante y es que no todo es participación o no siempre es suficiente esa participación. Pasa mucho en las escuelas mexicanas y yo lo he visto, he hablado con estudiantes y he ido a ver los procesos en las escuelas y pasa mucho, por ejemplo, que las escuelas dicen somos muy participativas porque permitimos que las niñas y los niños decidan cuál va a ser el tema de la fiesta del Día del Estudiante. ¿Eso es malo? Por supuesto que no, es un pasito que vamos dando y está bien, ¿no? En esta idea de autonomía es interesante que haya estos espacios también lúdicos, recreativos para las niñas y para los niños y que sin duda generan pertenencia. ¿Pero es suficiente? Pues creo que todavía tenemos que empezar a dar pasos mucho más relativos a la escuela en lo cotidiano y no solamente en esos procesos extraordinarios de festejos, sino diariamente qué pasa en la escuela y qué decisiones pueden tomar las niñas y los niños de qué aprender y cómo aprenderlo mejor, ¿no? Creo que también hay un poquito, por ejemplo, ahorita que se habla de este aprendizaje basado en proyectos, es una gran oportunidad, pero si quieres, creo que ahorita vamos a hablar un poquito más de eso, ¿no? Pero creo que es una gran oportunidad de empezar a hacer ahí algunos ajustes y cambios en ese camino. Buenísimo, justo queremos seguir por esta línea. Bueno, actualmente en la carrera de educación estamos viendo muchos ejemplos sobre participación de niñas, niños y adolescentes, más que nada en escuelas democráticas, pero queríamos saber cómo podemos llevarlo como a un nivel más macro. Para esto nos podrías explicar, seguir dando como ejemplos, no solo, bueno, también de Finlandia, también de otras partes del mundo, de qué sí y qué no es participación de niñas, niños y adolescentes, y también cómo se te ocurre que podríamos implementarlo, como digo, a este nivel macro de la nueva escuela mexicana. Sí, creo que, a ver, con todo y que podemos hacer muchos análisis sobre los nuevos modelos educativos, no solo en este momento, sino también en el anterior, sí hemos ido caminando, sí hemos dado algunos pasitos en, por lo menos a nivel, digamos, de concepción curricular, pensar en unos procesos mucho más participativos con las niñas y con los niños. Creo que hay mucha más conciencia de que esta escuela tradicional, donde están los pupitres alineados y el maestro está aquí y el maestro es el que tiene el conocimiento y lo da a los niños, poco a poco hemos ido desmontando ese concepto, si bien todavía hay muchísimas escuelas que operan de una manera muy tradicional, pero vamos dando ahí en esos espacios curriculares y repensando esos procesos educativos para que los niños y las niñas tengan un poco más de protagonismo en los procesos. Cambiar el marco normativo o la política pública, y seguro en este podcast he hablado un montón de eso, no necesariamente tiene una derrama directa en los procesos que se dan en el aula, pero es un principio de ir cambiando esa visión que se tiene del rol de las niñas y de los niños en su propia educación. Entonces, como decía yo terminando la pregunta anterior, esta idea de aprendizaje basado en proyectos es una idea que existe en el mundo ya desde hace varias décadas y que ha mostrado ser muy efectivo. El tema es también cómo la implementas. Cuando tú solamente le dices a un maestro y una maestra, implementa esto, y estos son los proyectos que se van a generar en el espacio, vuelves a caer un poco en lo mismo. La maestra y el maestro diciéndole a las niñas y a los niños, hoy vamos a hacer este proyecto y tú tienes que hacer esto, lo vamos a hacer a lo largo de estas semanas. Da un poco más de participación, pero al final seguimos teniendo una idea de el adulto que le dice al niño qué hacer y cómo hacer. Entonces,
sí necesitamos empezar a generar una ruptura y es casi un cambio cultural, ¿no? Es importante que esté plasmado en la política pública, en el marco normativo, en los planes curriculares, pero también en la formación de los docentes, por ejemplo, porque necesitamos ya un cambio de lo que hoy decimos mindset, ¿no? Como de repensar esos procesos. Te quiero dar un ejemplo ni siquiera de Finlandia. Conozco un caso de una escuela aquí en Sinaloa que hace mucho tiempo empezó a trabajar el aprendizaje basado en problemas, lo llaman ellos. Y entonces ellos son una secundaria y están organizados, pero digamos como medio multinivel, aunque no son una escuela multinivel, pero permiten que los estudiantes de tercero, segundo y primero, digamos, resuelvan problemas de su comunidad juntos y entonces tienen que hacer todo un proceso donde intervienen habilidades matemáticas, donde intervienen habilidades de lectoescritura, donde entrevistan, por ejemplo, a los bomberos. Lo tengo muy claro porque alguna vez me contaba un chico que estaban trabajando en temas sobre incendios forestales y entonces van con los bomberos y conversan con ellos y entonces hacen las guías de entrevista, entonces están aprendiendo también todas esas habilidades y trabajan en equipo, ¿no? Entonces, sí hay ejemplos y hay ejemplos en las escuelas públicas del país eh, donde ha habido ya algunos avances, inclusive hablando también de niños muy pequeños. Conozco una maestra en Veracruz que decidió salir con sus niños, es una escuela bidocente con pocos niños, salir a recorrer el espacio afuera de la escuela y se dieron cuenta los niños que había muchísima basura y que eso no les gustaba. Y entonces fueron trabajando un proyecto y llegaron a hablar incluso con el alcalde y lograron que recogieran entre la comunidad y el alcalde del municipio que recogieran unas como llantas, creo que había como un botadero de llantas que las recogieran y se las llevaran y generaran un entorno un poco más limpio alrededor de la escuela, niños y niñas de preescolar. Entonces, sí hay prácticas, pero todavía están a un nivel de práctica aislada. ¿Qué se necesita? Pues ya dijimos, ¿no? Formación docente, inicial y continua. Se necesita que el proceso sea circular, escuchar a las niñas y a los niños y que lo que las niñas y los niños tengan que decir realmente se pueda llevar a procesos de política pública para que los niños y las niñas vean que su voz sí cuenta y sí tiene un efecto, al mismo tiempo que las maestras y los maestros adultos trabajan para que eso empiece a ser una realidad, que hoy en día es una gran opción porque la nueva escuela mexicana, pues por lo menos en su marco conceptual, habla mucho de procesos participativos, ¿no? Entonces, pues sí, es el tema del cambio cultural, el tema de los cambios en la política, en el marco normativo, trabajar con los maestros, pero sobre todo permitirnos como sociedad que esas voces de las niñas y los niños tengan un impacto real en el cambio de los procesos de aprendizaje, porque sí se puede. Y no significa, insisto un poco, que tengamos que hacer solo lo que los niños o las niñas dicen. No significa que tengamos que solo hacer recreo y quitar las materias, pero significa es cómo vamos repensando la escuela hoy en día que se habla tanto de eso y después de la pandemia decir cómo regresamos a otro tipo de escuela. em, no vamos a poder entender qué necesitan hoy las niñas y los niños si no empezamos por darles voz. Cierro la pregunta con una notita y no todo es participación de las niñas y los niños. Muchos procesos donde se plantea participación de las niñas y de los niños, un mecanismo, un planteamiento que salió en el 93, Roger Hart, ¿no? Que es la escalera de Hart, que es una escalerita donde dice como que sí es participación y que no es participación. Entonces, los niveles más bajos de la escalera son los que no es participación y a veces pensamos que sí es participación, pero en realidad es cuando usamos a los niños como adultos en algunos procesos donde más bien los manipulamos, los usamos como decoración o es una participación simbólica. Esto pasa mucho, te doy el ejemplo más claro. Se va a inaugurar un domo en la escuela y se hace todo un evento y se pone a los niños ahí, pero los niños no hablan, no dan su opinión, ni siquiera sabían que se iba a hacer el evento, los pusieron ahí en la mañana y ahí están los adultos y cortan un listón y se toman las fotos, ¿no? Entonces ahí estamos haciendo que los niños estén en procesos que parecen participativos, pero en realidad ellos no están tomando ninguna decisión y no es su voz legítima la que se está escuchando para el proceso. Ya a los niveles superiores de la escalera, em, hablan cuando ya los niños sí tienen la información, cuando se le hace una consulta
de su opinión de las cosas, que esto lo ha hecho mucho el sistema, el CIPINA, ¿no? Ay, Dios, se me fueron ahorita las letras de un minutito, pero bueno, CIPINA ha hecho una serie de consultas desde hace muchos años, también el INE, también las comisiones de derechos humanos han generado cada vez más consultas para entender qué piensan las niñas y los niños. Y luego, ya a los niveles superiores es cuando ya se le permite a los niños generar proyectos y llevarlos a cabo dentro o fuera de los espacios escolares, ¿no? Entonces, también es importante que tengamos claro que no siempre porque hay un niño ahí puesto o paradito o paradita es participación, ¿no? Y cuidar mucho también la responsabilidad que tenemos como adultos cuando estamos pidiéndole a un niño o a una niña participar, ¿no? Hoy en día, pues tenemos todo el tema de medios de comunicación y ahí la ley es muy clara, hay que cuidar también pues, las imágenes que ponemos de las niñas, de los niños. Eso también es, creo que, importante hablarlo con las familias y con las escuelas en el marco de queremos más participación de los niños, pero cuidando mucho sus datos personales y todo lo que implica también, que también son procesos democráticos al final. Qué interesante. Sí, sistema integral de protección Sí. de la niñez, sí, una cosa. Sistema integral de protección. Ay, De no, las la voy a googlear infancias. en este momento porque se Las me... dos nos van a poner un tache, ¿no? Y además trabajamos con eso cotidianamente. Así es. Bueno, este, qué interesante esto que dices, ¿no? Colocar al niño y ahí al pleno sol, a la luz del sol y eso, y los adultos cortando el listón, ¿no? Qué buen ejemplo. Eso no es participación, sin duda, ¿no? Y, oye, bueno, y contabas algunos ejemplos donde decías eh, que donde los niños pueden elegir el propio currículum, ¿no? Este, y decías, estamos años luz en parte de eso, ¿no? Eh, Quizá estamos años luz, pero hay otras cosas en las que sin duda hemos avanzado en los últimos años. Y yo también tengo algunas cuestiones que señalar positivas, al menos en el marco curricular actual, de opciones que se abren para esta horizontalidad, ¿no? Pero son opciones que se abren y que necesitan mucho trabajo todavía, ¿no, Lau? ¿Cómo lo piensas, no? Este, porque un currículum necesita tiempo, necesita capacitación, necesita que baje, ¿no? Que baje a los docentes, necesita práctica, necesitaba pilotaje, no se llevó a cabo un pilotaje de la NEM por muchas razones, que no se cumplieron con los tiempos, que no se tenían los materiales, ¿no? Ni los programas sintéticos, ni los libros de texto. Y entonces, bueno, siempre vamos como desfasados. También los cambios, un sexenio no es suficiente a veces, ¿no? Para implementar un cambio tan grande. Y cuando ya estás implementando algo, pues viene en cambio de administración. Parecería que este sexenio, en principio, parecería que podría haber continuidad con el modelo de la NEM, ¿no? Y eso le daría un respiro a los profesores para terminar de bajar la NEM y mejorar este modelo y probar cosas a partir de ello. Pero también ese es un poco el dilema, ¿no? De cada modelo que se implementa cada sexenio. Pero sin duda, si vemos de este modelo y vamos viendo modelos anteriores, eh, se ha flexibilizado y se ha buscado que la escuela sea menos vertical, ¿no? Al menos en el currículum escrito, ¿no? Las prácticas y lo que tú señalas, ¿no? La cultura es difícil de cambiarla, ¿no? Bueno, por aquí teníamos otra pregunta que Batia quería hacer sobre el tema de tecnología. Esa pregunta la anotamos en un guión y la quiere formular Batia, porque a ella le interesa mucho el tema de cómo las tecnologías afectan, ¿no? O pueden afectar positivamente, creo que positivamente, ¿verdad, Batia? La participación. A ver.
Plantéala, adelante. Sí, Ujú. bueno, justo como hablabas de la pandemia y todo esto de cómo podemos seguir promoviendo la participación de los alumnos. En educación, como bueno, ya todos sabemos, la tecnología está creciendo y es un arma de doble filo, porque pues crece muy rápido y nos puede desviar toda la atención, pero también la podemos usar a nuestro favor. Sabemos que dentro de la tecnología hay varios espacios de participación, pero ¿cómo podemos usar la tecnología para seguir promoviéndola de una zona, o sea, para seguir promoviendo la participación de una forma sana a nuestros alumnos? Bueno, no va a poder dormir tranquila si no digo CIPINA es el Sistema de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes. Es un sistema federal que ha permitido un poquito más de articulación entre dependencias para que todas estén enfocadas en la protección de los derechos de los niños y de las niñas. Cumplen una labor importante y por eso era importante no dejarlo ahí suelto, ¿no? La tecnología. Bueno, efectivamente, la tecnología está ya probado que la tecnología en sí misma no tiene un impacto tan directo en algunos procesos. El caso de Uruguay es súper conocido y a lo mejor hasta ya lo han hablado en algún momento acá, ¿no? En Uruguay se hizo hace un par de décadas una inversión grandísima en tabletas para las niñas y para los niños. Y cuando evaluaron el proyecto se dieron cuenta que no tenía ningún impacto en el aprendizaje. Es un plan muy conocido llamado el Plan Ceibal. Y entonces se pusieron a ver qué era lo que pasaba y entonces decidieron entrarle como a una visión mucho más integral del tema de la tecnología y entonces que esas tabletas realmente fueran un apoyo en el tema de aprendizaje, pero con mucha más formación de docentes para que supieran cómo utilizarla, mucho más acompañamiento de los niños y de las niñas, que sí se le cargaba el iPad y que no se le cargaba el iPad, temas de equidad. Bueno, se hizo un proceso transversal que no es la respuesta a la pregunta. Pero ¿por qué me parece importante decirlo? Porque la tecnología en sí misma pues ni promueve ni afecta la participación necesariamente. Lo que cada vez vemos más, y ya ahí nos salimos también un poquitito del mundo educativo, pero empezamos a ver un montón de niños y niñas que usan la tecnología para también tener unos procesos de aprendizaje diferentes y que en la escuela vamos a tener que ponernos las pilas, como se dice coloquialmente, para poder capitalizar esa parte, ¿no? Tenemos cada vez más niñas y niños en este concepto de influencers, por ejemplo, que usan la tecnología para hacer procesos de activismo súper importantes. Hay un niño colombiano que se llama Francisco Vega, que se ha vuelto muy famoso porque Francisco ha hecho un montón de videos y ha viajado por el mundo y hablando de cambio climático y hablando de qué se necesita para revertirlo y pidiéndole a las autoridades desde la niñez pues que le pongan atención al tema y entonces ahora lo invitan a cumbres y tuvo la oportunidad de reunirse con Greta Thunberg, que es otra niña activista sueca, ¿no? Entonces abre unas posibilidades que trascienden la escuela, pero que la escuela no puede dejar de ver. Cuando las niñas y los niños empiezan a interesarse por los temas sociales, empiezan a levantar la voz y a lo mejor empiezan hasta a plantear soluciones que a los adultos no se nos han ocurrido, ¿no? Como aquellas huelgas que hizo Greta, que dijo, ya no vamos a ir a la escuela si las autoridades no se ponen a hacer políticas necesarias para el tema del cambio climático y logró que muchísimas niñas y niños jóvenes, sobre todo en el mundo, dijeran, no voy a la escuela, ¿no? Imagínate el impacto que tiene todo esto en temas macrosociales. Entonces, es una gran oportunidad, pero sí, ya lo decíamos también, del otro lado, implica un cuidado especial por parte de los adultos porque pues, estamos exponiendo a las niñas y a los niños a que sus datos personales, su imagen personal, pues esté rondando en cualquier lugar, ¿no? Ante una serie de riesgos que no son el objetivo de este podcast, pero que sabemos que existen, ¿no? De adultos, pornografía, que es el más terrible, pero bueno, otros, ¿no? Entonces, ciberbullying, por ejemplo, ese tipo de cosas. Entonces, creo que en esta que tú decías, Batia, de los dos lados de la moneda, pues también implica que los adultos pongamos atención al tema. Pero también abre una tercera vía y es que los niños y las niñas hoy en día están aprendiendo cosas que les interesan mucho más que la escuela, ¿no? Entonces, porque pueden encontrar cualquier cosa, cualquier pregunta, entonces hay un niño que le interesa muchísimo el espacio,
puede ver un video increíble en internet. Y entonces en esta idea de que si el derecho a aprender es estar, aprender y participar, el niño puede participar mucho más en qué quiere aprender, porque lo puede buscar en un video. Corremos el riesgo de que, de que la escuela, que si bien ya se viene pensando en su obsolencia desde hace muchas décadas, pues cada vez más quede rezagada en un currículum que es muy vertical, muy normativo, ¿no? Y no contemple todas estas posibilidades que creo que las niñas y los niños hoy claman desde su voz, de decir, quiero una escuela diferente, ¿no? Habrá que ver si son las mismas niñas y los niños, gracias a la tecnología, al TikTok, a las redes sociales, qué sé yo, los que un día son los que echan la chispa de un cambio escolar global de repensar la escuela, ¿no? Lo dejo ahí porque creo que sería un sueño muy interesante de contemplar y que puede pasar. Y miedo ya pasa, ¿no? O sea, a partir de cierta edad, los alumnos te sugieren en la universidad, no sé los niños, pero en la universidad como profesora te lo digo, te sugieren contenidos y te sugieren actividades y dinámicas y hace, vamos a ver esto mejor y vamos a hacerle así, ¿no? Entonces, la práctica de los profesores universitarios, nuestra práctica ha cambiado mucho a partir de la pandemia, por ejemplo, ¿no? Y entonces tenemos que estar al día y poniéndonos las pilas, ¿no? Porque si competir por la atención de nuestros estudiantes con los métodos tradicionales de antes, no hay forma, ¿no? Así es. No hay forma. Ok. Este, no sé si por ahí iba también tu inquietud, Batia, o había algo que veías problemático respecto al uso, no sé si de la tecnología o de la inteligencia artificial o de la saturación de las redes, ¿no? De la saturación que tenemos de pronto, pues sobre todo los jóvenes. Sí, yo creo que, no, justo iba exacto a lo que nos cuenta Laura. También porque hoy en día es tan fácil al alcance de un teléfono, una computadora, un iPad o cualquier dispositivo, enfrentarse a tanta información. Entonces es como dices, ¿qué quiero aprender? ¿Qué voz tengo yo? Y pues bueno, podemos extender este podcast y hablar horas de las fake news y de cómo localizarlas y cómo preparar a los alumnos para enfrentarse a ellas. Pero sí, siento que muchas veces en la educación satanizamos a la tecnología y hay que tratarla con mucho cuidado porque ni siquiera ya personas más grandes sabemos cómo usarla de manera correcta, seguimos aprendiendo y con todo lo de la inteligencia artificial que todos los días se vuelve un monstruo todavía más grande, pero de que podemos usarla a nuestro favor, lo podemos hacer. También dentro de la escuela, también padres como padres de familia, justo lo que nos decía Laura. Muy bien. Pues muchas gracias, Laura. Para ir un poco cerrando, la verdad es que nos ha encantado tenerte en este espacio y ojalá que no sea la primera ni la última vez, o sea, más bien que sea, no sea la última vez, ¿no? Em, para ir cerrando un poquito, ¿no? Algunos comentarios finales sobre qué retos enfrenta la participación de las niñas, niños, adolescentes en México y qué puede hacer la escuela, ¿no? Porque ahorita tenemos esta NEM, ¿no? Que se está todavía cocinando, eh, pero sí hemos notado, ¿no? En el Faro estamos muy preocupados, estamos haciendo distintos ejercicios en la Ibero, ¿no? Hemos arrancado como universidad algunos diálogos con los distintos candidatos, nuestros estudiantes, nuestros profesores, nuestro rector, nuestros colegas hicieron un ejercicio muy interesante que se llama Ibero Dialoga, que invitó a candidatos a, pues ahora sí que a dialogar con nuestros estudiantes. Los estudiantes han encabezado y moderado los diálogos con candidatos, nuestros estudiantes están muy involucrados en la discusión con los candidatos para preguntarles cuáles son sus propuestas, ¿no? Y eso ha sido un ejercicio muy interesante. Nos importa mucho que se participe, que se involucren los estudiantes.
la comunidad en general. Pero bueno, nos importa que no solo sea en momento de elecciones, ¿no? Nos importa que esta participación sea cotidiana, eh, y nos parece que en general hay una desvinculación, y no pienso solo en los estudiantes de la Ibero, sino en general de las y los jóvenes, ¿no? En temas de política. Tú sabes que la mayoría de los jóvenes, sobre todo a partir de los 19 hasta los 24 años, son apáticos a veces, ¿no? Son quienes no participan tanto en las votaciones, ¿no? Nos llevaban algunos datos, tuvimos una invitada a nuestra clase de diseño de política educativa, en una clase optativa que tenemos en pedagogía, y nos llevaba datos que asustan, ¿no? Respecto a la poca participación política, bueno, en este caso en temas de votaciones de los jóvenes, de las y los jóvenes. No participan los primeros años, la primera elección, porque están muy entusiasmados por estrenar su INE, ¿no? Sí. Pero después baja esa participación de manera radical y son quienes ocupan el porcentaje más alto del padrón electoral, ¿no? O sea, necesitamos que las y los jóvenes participen y son quienes definen al final los resultados de una elección y no participan porque se sienten desencantados, no les interesa. Hay una desafección política que no solo es un fenómeno que pasa en México, sino en varios países de América Latina y del mundo. Hay un desencanto por el tema político, ¿no? Y en la medida que no participen en política, en los asuntos de la política, pues también tendremos democracias más frágiles, ¿no? Y menos capacidad de exigir cuentas, una mejor educación, un mejor sistema de salud, unas instituciones más, eh, pues más sólidas, ¿no? Capaces de dar respuesta a los múltiples problemas que enfrentan nuestras democracias. Entonces, pues la respuesta está en en estas instituciones escolares, en este inicio de una participación desde muy temprana edad. Es un círculo vicioso o virtuoso, como se le quiera ver, ¿no? Entonces creemos que es un tema fundamental y que enfrenta muchos retos. Entonces, para cerrar, ¿qué nos dirías, ¿no? Entre estos em, pasos a seguir, ¿qué se puede hacer desde la sociedad civil, desde la academia? ¿Qué le dirías qué le dirías a los investigadores? ¿Qué le dirías al gobierno, a nuestros próximos gobernantes, aquellos que nos lleguen, ¿no? A gobernarnos después de estas elecciones? ¿Qué le dirías a los jóvenes, ¿no? A gente como Batia, ¿no? A nuestros estudiantes jóvenes. Me planteas un montón de Ya sé, siempre. posibilidades. Mira, creo que lo primero es también empezar a entender que cuando acallamos la voz de las niñas y de los niños, y es algo más frecuente de lo que creemos, ¿no? Es casi un cliché de niño cállate, niño siéntate, niño no hagas, niño no pienses, ¿no? Las familias en muchas medidas contribuyen a eso por prácticas también tradicionales de crianza, pero las escuelas también. Todavía tenemos esta idea de que el niño tiene que estar sentado, tiene que estar callado, de que el niño que levanta la mano, da ideas, participa, es un niño latoso, ¿no? Todavía no permitimos que las niñas y los niños planteen soluciones para los problemas de la escuela. Por ejemplo, eh, recuerdo yo alguna vez que le preguntaba a los estudiantes que cómo se resolvían los problemas en la escuela y decían que a golpes. Y yo les decía, ¿por qué a golpes? Y decían, porque es más fácil. Y yo decía, ¿cómo? Es más fácil recibir golpes que tener una conversación para, ¿no? Nos falta todavía ir generando mecanismos democráticos en la cotidianidad. Y eso quiere decir realmente escuchar las voces, realmente vivir en la pluralidad, ¿no? Respetar la diversidad y valorarla. Creo que también es algo que nos hace falta. Ahora, lo que estoy diciendo es algo tan arriba y tan grande que a veces dices, ¿cómo llegamos ahí cuando en una sociedad como tan compleja, ¿no? Una de las cosas que creo que pasa con el desencanto de los jóvenes es que hay una sensación de que vote o no vote, mi vida no cambia. Y esto
me atrevo a decir que es incluso peor en comunidades cada vez más alejadas, digamos, pobres o hablantes de otras lenguas o niños migrantes, ¿no? Da igual, viven en unos ciclos a veces de precariedad y de pobreza, pues que van haciendo que la gente diga, ¿para qué si mi vida no cambia? ¿No? Entonces creo que ahí tenemos que ir generando todos como sociedad una idea sí, de transformación social que también es súper amplia y súper ambigua, pero que creo que tiene que ser un gran norte de la democracia, ¿no? La democracia tiene que servir para mejorar las condiciones de vida de las personas. Y si eso lo queremos a nivel social, eso también lo tenemos que empezar a implementar en la escuela. Cuando pensamos y repensamos en una escuela mucho más abierta, mucho más democrática, cuando las niñas y los niños pueden plantear esas soluciones a algunos problemas em, que surgen o incluso organizar diferente el aula, a cómo la decoramos, qué sé yo, empieza quizás por cosas muy pequeñas, pero que van mandándole a las niñas y a los niños el mensaje de tu voz cuenta, ¿no? Sirve para algo que tú digas cosas. Para esto creo que las maestras y los maestros, tú decías, no se lo podemos cargar todo, coincido contigo, pero creo que también es una oportunidad ahorita, justamente con los proyectos que se está, con el aprendizaje basado en proyectos que se está planteando, de que las profesoras y los profesores puedan decir, ¿qué hacemos con esto? ¿No? Cómo lo aterrizamos mejor? No dejarlo solo en el proceso, porque es muy injusto y no le podemos cargar toda nuestra democracia a los maestros y a las maestras, ¿no? Pero sí entenderlos como unos agentes, como agentes de cambio fundamentales para que este proceso, y entonces empieza cuando el maestro y la maestra empieza a ver a la niña y al niño de otra manera. Y creo que eso estamos o sea, es algo que puede ir pasando en los próximos años si, ahora sí, la responsabilidad de las autoridades, de la sociedad civil y de la sociedad en general, de los académicos, acompañamos esos procesos y podemos empezar a ver lo que sí o lo que no funciona del modelo educativo, si empezamos a meterle atención al tema de la formación inicial y continua de los docentes, si acompañamos mucho más las escuelas, creo que ahí hay una potencialidad de poder empezar a cambiar algunas estructuras escolares que hoy ya creo que son imperativas, ¿no? ¿Qué le diría a los jóvenes? Em, es que es muy difícil decirlo y que no suene como a cliché porque se oye cada vez, se oye mucho, ¿no? Este proceso de involúcrate, participa, pero también creo que esta idea de tomen ustedes los problemas, más allá, el voto es muy importante y no lo voy a echar de lado, pero creo que cuando los jóvenes empiezan a tomar conciencia y empiezan a generar las posibles soluciones para los problemas sociales, aunque sea a nivel micro, creo que empieza a haber un cambio de mentalidad que es muy importante. Entonces, pasar a esa acción, ¿no? Los jóvenes universitarios, pero creo que también cada vez más podemos empezar a pensarlo. Creo que el tema del cambio climático abre muchísimas posibilidades porque a los niños les importa. A los niños les importa un montón y hay muchos niños que están más conscientes de los que los maestros de apagar la luz, de separar la basura. Es una semilla que igual en algún momento empieza a rendir frutos muy grandes porque son los niños y las niñas planteando unas soluciones para problemas que los adultos parecen tener como mucha prioridad, ¿no? Entonces creo que ese sería un mensaje. Empieza a tomar acción por problemas de los que te rodean en tu comunidad. Y yo creo que eso va a empezar a tener un impacto muy positivo a nivel democrático. Y creo que a nivel macro también, pues eso, hablemos de la democracia como recuperar lo público, la escuela pública, la salud pública, los espacios públicos, en una sensación de que es de todos, ¿no? Sin dejar de exigir también la responsabilidad de las autoridades, que justamente en una sociedad democrática, pues digamos, son ellos los que tienen como la responsabilidad de garantizar esos derechos a las personas, pero en una visión cada vez más de lo público, de que es de todos y que podamos ir contribuyendo a generar las soluciones a los problemas complejos. Muchísimas gracias, Lau. Qué inspirador este cierre, ¿no? Y qué padre tu mensaje, de verdad. Pues desde las cosas chiquitas y lo que nosotros está a nuestro alcance cambiar, ¿no? Desde las cosas micro. Y desde la próxima vez, digo, yo ya no tengo hijos chicos, ¿no? Pero de pensar en decirle a alguien que se calle, ¿no? Mejor decir, ¿tú qué piensas, no? Así. Este,
Fantástico, pues muchísimas gracias. No sé si Batia quieras comentar, decir algo de cierre también. No, muchas gracias. Creo que me llevo mucho de todo lo que nos acabas de contar, la verdad. Sí, ha sido un placer tenértela. Muchísimas gracias por esta conversación y espero e insisto que vengas muchas veces más a conversar con nosotros, ¿no? Claro que sí, muchísimas gracias. Yo también lo disfruté muchísimo y me encanta que el tema se haya puesto sobre la mesa, porque no es un tema tan prioritario a veces y creo que es importante. Me parece que es muy importante. Pues, pues gracias por acompañarnos en un episodio más del podcast y nos vemos en la próxima.